Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. 3 horas. 3 horas. Reunión entre Feijóo y Pedro Sánchez. Bueno, Núñez Feijóo, la verdad es que después de esta larguísima reunión con Pedro Sánchez, después de ser nombrado y elegido presidente nacional del Partido Popular, pues ha dicho Feijóo que no hay nada positivo, no hay nada fructífero de nada más y nada menos que 3 horas de reunión con el presidente del gobierno. Y lo más importante, el presidente del gobierno no quiere bajarnos los impuestos a los españoles. No quiere ceder, quiere mantener la situación económica de España, ruinosa. O sea, quiere persistir y percutir todavía más en la ruina de España. Vamos a ver un resumen, son un par de minutos, que sintetiza perfectamente Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, cuál ha sido el espíritu, los contenidos y el resultado, si se puede hablar de resultado, después de 3 horas de conversación con el presidente del gobierno. Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial, yo diría que muy cordial. Por tanto, la reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia. Dada la situación económica que vive España, lamentablemente no puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando, a las rentas más bajas, a las rentas medias, a las familias, que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica más allá del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que el Gobierno pretende convalidar sin más. Esto es lamentablemente la primera conclusión. Yo esperaba realmente que pudiésemos concretar alguna novedad económica para las personas que no pueden llegar a fin de mes con un porcentaje de incremento de precios el más alto de los últimos 35 años. Esperaba, por tanto, que a las rentas bajas y a las rentas medias le pudiésemos aliviar sus cargas fiscales, al menos durante el tiempo que dure este incremento exponencial de la inflación y el incremento de los precios de carburantes y de energía, pero lamentablemente no ha podido ser, porque el presidente en este asunto no ha considerado oportuno iniciar ni siquiera una propuesta alternativa que, en todo caso, yo le presenté desde el punto de vista genérico y le remitiré de forma explícita y documentada a la presidencia del Gobierno. El decreto que pretende Pedro Sánchez es un trágala, es autocracia pura, no cuenta con nadie, no admite ningún tipo de modificación, no admite ningún tipo de sugerencia, esto es lo que hay. Y además lo dice muy claro, no se bajarán los impuestos. Ni para las clases medias, ni las clases menos pudientes, ni para los más necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes aquel argumentario de la izquierda y de la extrema izquierda que iban a salvarnos. Iban a mantener lo que suelen hacer, la administración de la miseria. Y a ello nos conduce esta política de Pedro Sánchez, no bajar los impuestos a nadie, a ningún ciudadano español. Quiere persistir en ese argumento, pero no va a rebajar el gasto del gobierno. El gobierno de España es el que más asesores y mejor pagados tiene de todo Occidente. De todo Occidente. No hablemos de un país en concreto, no, de todos. El gobierno de España es el que mantiene chiringuitos como el Ministerio de Igualdad, para el cual ya ha previsto y provisto una cantidad de 20.000 millones de euros en números redondos. ¿Para qué? Para políticas transversales de feminidad y no sé qué, no sé cuánto. De ahí no bajan. De ahí no bajan. Pero eso sí, a los españoles, claro, no bajan porque aquí quien paga y mantiene esta fiesta somos nosotros con nuestros impuestos. En fin, así está la cosa. Ninguna solución
en este primer contacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Juan Fernández Cabeza, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, razonablemente bien, en lo personal, y bueno, moderadamente afligido o preocupado en lo demás, y no precisamente por lo de Feijóo, que bueno, yo creo que la reunión era lo que se esperaba, no había sorpresa. Y, lo que se esperaba de Pedro Sánchez. Lo que se esperaba de esa reunión, sino de lo que se esperaba de esa reunión. Al final, yo, hombre, lo deseable hubiese sido un cierto consenso, una preocupación por el interés común, por el interés general y todo esto, pero estamos en la política del aplauso, en la política de mirarnos el ombligo, en la política partidista, y no solo de Pedro Sánchez, sino todavía lo demás. Hay una cierta, es verdad, que Feijóo está despertando ciertas expectativas que esperemos en qué se traducen. Es muy pronto, no vamos a... tiene una trayectoria, creo que es presidente de Galicia desde 2009 por ahí, tiene una experiencia como político, parece serio, parece razonable, parece una persona sensata. Vamos a ver cómo traslada eso en un principio desde la oposición, que es muy importante el tipo de oposición que se mantenga, y luego cómo lo traslada, porque recordemos también que Pedro Sánchez y esto, pues cuando estaban en la oposición decían que iban a dar cuenta al Congreso de su y ahora no dan cuenta a nadie, mantienen total oscurantismo de lo que se hace, lo hacen de manera casi dictatorial, muchas de las decisiones que toman, en fin, una cosa es decir y otra cosa es el hacer, ¿no? Promesas y luego obras son amores. Pero bueno, yo a mí lo que decía de preocupado era porque tenemos una crisis importante sanitaria que tal, el paro, la inflación, la subida, que eso sí afecta muy directamente a la economía de bolsillo y a los ciudadanos, que es lo que realmente a mí me preocupa. Pues si yo estoy muy preocupado contigo, como antipatriota que observo que eres, porque pues, no acaba, has dicho el paro, la crisis sanitaria, la guerra, la inflación, la subida hombre, sí, pero bueno, pero vamos eso, si eso es realmente lo que a mí me preocupa. Ya, pero no has dicho lo de Putin, que es el origen de todo. Para mí es que yo prefiero ni nombrarlo, porque bueno, es que para Pedro Sánchez todo es Putin. Bueno, aquí no, pues no ahora, hay otra cosa que Putin. Pues hoy en día, gran parte, nuestro origen probablemente era antes de Putin. Hombre, o sea, España y la situación actual venía un poco antes. Ahora se ha visto agravada y todo gracias al innombrable puñetero rey el comodín para todo, de Rusia. Para toda la gestión nefasta del gobierno de España es Putin. Él tiene la culpa de todo. Claro, sí, eso. Jorge Molina San, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ese es el comodín, que sirve para todo. Sí, yo creo que Feijóo ha hecho lo que correspondía. Creo que Feijóo tiene otro talante, es decir, tiene otras hechuras. No es la bisoñez que anterior, pero los resultados, tal como ha dicho Juan, eran previsibles. Es decir, no ha ocurrido nada. Lamentablemente, hay que decirlo. Déjame terminar. Pero hay una cosa en la que yo, aparte de que todos, yo tengo escrito en el artículo de esta semana, preveíamos que los resultados iban a ser eso, es que además no tenía que ir Feijóo a un pacto de gobernabilidad, si acaso plantear un pacto de Estado. O sea, porque aquí hay temas más profundos. Dicen, no vamos a renovar el Consejo del Poder Judicial, no. Lo que vamos a hacer es, como decía, si Alfonso Guerra se levantó y dijo Montesquieu ha muerto, pues ahora llegar y decir Montesquieu ha resucitado. Y volver a los orígenes. ¿Por qué? Porque en cualquier actividad humana, empresarial, familiar, si persistes en el error, lo que haces es agravar y no solucionar los problemas. Y nosotros hemos visto que después de 30 años, o 25, me da lo mismo, eso ha devenido, aunque ya estamos en horario de mayores, en eso de la Bernarda, porque realmente la justicia se ha politizado de una forma vergonzosa, habiendo, como hay buenos jueces, teniendo una estructura de carrera judicial correcta, pues habría que hacer su estatuto, habría que tal, pero mantener la independencia. Y, por ejemplo, volver a replantear, y solo se puede hacer con un pacto de Estado donde las dos grandes fuerzas mayoritarias se unan, por ejemplo, una modificación de la ley electoral.
para que una persona, un voto, que es el principio de la democracia y que en España no se cumple porque hay provincias que su voto vale como 2, como 3 respecto a otras, y un tipo de ronda de segunda vuelta o el mecanismo que sea, yo no soy un especialista en eso, para que no se esté dependiendo de minorías para la gobernabilidad del país. Esas dos cosas solucionaban un motor en el legislativo y en el judicial. Y eso es parte de esa negociación. Si no, no merece la pena sentarse a hablar con Pedro Sánchez, que los ha engañado y que los engaña y que los volverá a engañar. Entre otras cosas porque Pedro Sánchez en esta situación está muy cómodo. O sea, vamos a ver, si tú tienes que pagar el IVA de 100, pagas 21. Si las cosas suben a 200, pagas 42. ¿El resultado cuál es? Que ellos están recaudando más y por lo tanto con una política, como estabais comentando, de gasto desenfrenado, con un gobierno con el doble de ministros que cualquiera de los anteriores, multiplicado por 5 por los asesores, y ya no los chiringuitos, los observatorios, todo ese tipo de cosas que realmente son grasa, que no es nada productivo. ¿Cómo lo pueden compensar? Recaudando más. Y de esa fórmula lo están haciendo. El problema, y termino con eso, es que de momento de los 70.000 primeros millones que teníamos que recibir, solamente hemos recibido una parte. Y aunque Lagarde dijo que no, que este año no íbamos a tocar los tipos de interés, ya está empezando a decirse que para junio tendrán que ir reduciendo la espita del dinero y posiblemente haya que subir los intereses. Cuando ese escenario se produzca, nosotros somos de los países europeos más débiles y que lo vamos a pagar con mayor dureza. Y hay que anticiparse. Es que dirigir, gobernar, es anticiparse. Y este gobierno no está. ¿Por qué? Porque de alguna manera, vuelvo a repetir, ellos están muy, muy, muy cómodos. Y hablabas de las expectativas que ha generado Feijóo. Yo creo que sí, que hay otras hechuras, no tiene comparación. Pero, ojo, Feijóo, que ha tenido varias mayorías absolutas dentro de Galicia, también Fraga ganaba en Galicia y jamás fue capaz de ganar a nivel nacional. O sea, Feijóo en Galicia ha seguido la misma pauta que se seguía con Vergència i Unió y Pujol en Cataluña, más suave y más lento, más como son los gallegos. Pero realmente en este momento no hace falta que se enderecen unas cuantas cosas a nivel nacional y no volver a hacer baronías, que es ir hacia un reino de taifas. No cabe duda que la política autonómica varía mucho, por muchas similitudes que intenten ponerle, varía mucho de la nacional, ¿no? La nacional tiene una influencia muy, muy importante sobre la autonómica y no te digo ya sobre las provincias, ¿no? Sobre las regionales. Pero yo lo decía, bueno, todavía, y a eso me refería, que hay que verlo, primero desde la oposición, y después, si gobierna, que vete tú a saber, cuáles son los hechos, ¿no? Una piedra de toque, un primer experimento va a ser en la oposición, a ver qué tipo de oposición hace. La oposición es importante. Yo siempre digo que el demonio se esconde en los detalles, ¿no? Los detalles de cómo afrontan las dificultades o los problemas que plantea, sin soluciones o no, como oposición, es importante. Hay una cosa que venimos con frecuencia observando en la manera de plantear alternativas, y es que decimos: vamos a bajar impuestos, vamos a hacer tal cosa, pero no acaban de especificar el cómo, el cuándo y cuál va a ser la vía de ejecución. Bueno. Bajar impuestos, vale, no cabe duda que se pueden bajar, y ahí en determinados momentos, ahora tú bien has dicho que la inflación y la subida de las cosas, de los productos, conlleva una mayor recaudación con el mismo porcentaje de impositivo, pero también hay que ver la otra parte. Cuando tú detraes de un sitio, ¿cómo lo compensas en el otro? Entonces yo quisiera saber, cuando se habla de bajar de impuestos, ¿a qué se refiere? Y yo no digo que es que haya que subirlos, y soy partidario de la bajada de impuestos, pero todo tiene que estar muy bien sincronizado, porque al final, como la vida, la política es equilibrio. Y está muy bien quedar diciendo, y queda muy bien bajar impuestos,
pero eso lo hemos pasado por distintos gobiernos, el último con una importante mayoría, por ejemplo, Rajoy, que hablaban también de bajar impuestos y luego decía, es que no tengo más remedio, es que al final no se bajaron los impuestos en la última etapa. Sí es verdad que hubo una readaptación del programa, pero tampoco se llegó a concretar. Por eso digo, cuando muchas veces se quiere vender, vamos a bajar impuestos, vamos a hacer tal cosa, si no se detallan, si no se definen. Ahí hay varios matices. Claro, es decir, si todo en la vida son matices. Yo acepto que Rajoy incumplió una promesa electoral de bajar impuestos y llegó y dijo, mire usted, me he encontrado las arcas del Estado de esa manera. Y todos dijimos, vamos a apretar, nos tuvimos que apretar el cinturón. Pero lo que le censuro a Rajoy, y posiblemente de ahí los resultados electorales, porque tuvo una mayoría absoluta para poder haber solucionado muchas cosas que no ha hecho, y dar ejemplo. Fue una de ellas, es decir, señores, si todos los ciudadanos nos hemos apretado el cinturón de esta manera, si el paro ha sido tan urgente, no lo había apretado vosotros? Porque efectivamente, ahí está. Es decir, ¿qué habéis hecho? Pero no solamente no ha hecho, sino que Montoro lo que hizo es crear una agencia tributaria más arbitraria y con mayor poder, y quitando algunas de las garantías jurídicas que había antaño, como era el Tribunal Económico Administrativo. Es decir, eso es lo que es imperdonable y que yo jamás podré perdonar a Rajoy. Yo creo que fue y a esa etapa del PP. Fue un error porque el PP monumental. Ahí tenía que haber hecho, porque lo del austericidio, que no fue él quien lo hizo, sino lo hizo Zapatero, ya se lo tiene encasquetado, y de alguna manera cuando tú entras ahí tienes que entrar absolutamente no en plan gallego y en plan dejar hacer. Exactamente. Laissez passer que le mundo tenía que haber, a ver si mañana se toman las decisiones y mañana a ver si ayer se tomaron. Y en cuanto a la reducción de impuestos, siguiendo ese ejemplo tan burdo que yo he puesto de 121 o 242, es decir, no se trata de eso, se trata de que el Estado siga recaudando lo mismo y que como hay una inflación pueda equilibrar y meterle mano también a sus gastos. Lo que pasa es que no quiere reducir sus gastos, quiere seguir gastando a manos llenas. Yo no digo que sea imposible, yo lo que digo es que me gustaría que alguien me explicara cómo lo pretende hacer. Simplemente al ciudadano yo creo que se merece que le digan, mire usted, yo quiero bajar impuestos de esta manera, me voy a poner cursi, la curva de Laffer. Es decir, la escuela de Chicago, monetarista de la que yo no participo, Laffer con su curva demostró que cuando realmente se bajan los impuestos a nivel de trabajadores, etcétera, etcétera, se reanima la actividad económica y al final se acaba recaudando más. Lo que ha pasado en Andalucía, o en la Comunidad de Madrid también. Es decir, que lo queremos solucionar, que ese es el problema, y aquí a ver si algún día entramos más en el pragmatismo y menos en la ideología. La izquierda siempre plantea que con eso se ayuda, y no se ayuda a nadie, es mentira, es dar la paguita y tener a todo el mundo cogido por la cintura, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad. Mira, hay una cosa como anécdota se puede contar, y a lo mejor yo lo digo además porque no es una realidad que ahí está. Cuando el tema surge la corrupción, los desequilibrios económicos, cambian hasta la Constitución para que pase a tener preferencia de cobro los bancos y las entidades y tal, incluso antes que los trabajadores, que eso ahí nos colaron un gol al mundo laboral, en fin. Esa historia, al mundo laboral los han colado muchos goles. Claro, ¿cómo no nos van a colar si tenemos lo que... Bueno, no voy a entrar en eso, que me pongo... Entre otras cosas, lo último que estamos viendo es la chica esta de Madrid que del FEOGA, o sea, ¿por qué paga el FEOGA de la parlamentaria, efectivamente? ¿Por qué paga el FEOGA a los sindicatos? Es decir, ¿para qué están los funcionarios? Ahí voy. Es que hay una cuestión. Oye, ¿cómo sale la ley de transparencia? 2 millones de euros de un sindicato UGT. Pues porque el FEOGA, que es una cosa que tendría que estar pagándolo un organismo oficial, trabajo y tal, lo está pagando un sindicato. ¿Pero qué estamos diciendo? Normal. Y eso le parece bien también a la patronal. Porque, entre otras cosas, la tripartita la han formado entre ellos. Es decir, vamos a dejarnos de pamplinar. Aquí lo que se trata es que el poder manda mucho. Mira, la propaganda... Y los que están alrededor
No sé la por qué propaganda llega a siempre unos sacan extremos algo. que lo intento Como sintetizar. decía aquel, no me den nada, ponme donde haya. Ponme donde haya. Este es el Ponme caso. donde haya. Donde haya, decía, sí, Este es el efectivamente. caso. Entonces, cuando surge, en el 2012, surge el tema de la ley de transparencia, la ley de esto va a ser, primero, una ley de transparencia que hay que cumplir con una serie de requisitos que nadie cumple, porque además en la propia ley no dice qué pasa si los incumple. Que es que le pone unas condiciones a las administraciones locales, una serie de condiciones para que no suban el gasto y tal, pero nadie está. Bueno, pues yo creo, nosotros afortunadamente en esa época ya teníamos la transparencia porque éramos auditados externamente y entregábamos nuestras cuentas y la tenemos auditada como CSIC, ha estado siempre, yo creo que en un alarde de transparencia inaudito que no hay nadie ahora mismo, yo creo que no hay nadie en los niveles de transparencia. Luego tendremos miles de errores, seremos lo que queramos ser, nos equivocaremos todo lo que quiera, pero al menos en eso todos y cada uno de nuestros afiliados saben de dónde recibimos el dinero y en qué nos lo gastamos. Todos. No solamente nuestros afiliados, sino los ajenos. Cualquiera puede entrar en la página de internet, lo ve. Bueno, pues esa ley de transparencia que vendieron de equilibrio presupuestario, que iba a ser la panacea para que nadie robara más, bueno, pues han seguido robando a las administraciones, que no es que sí es que yo al final me voy a poner mal, ¿no? Porque que no es que un país, que no lo comparto, le regale 65 millones al rey, que no es robar, es defraudar o lo que sea, al final es regalar un dinero, sino que han robado de nuestras arcas públicas, han robado de nuestros impuestos, han seguido robando. Y se lo han gastado en Y se lo han gastado en lo que se lo han prostitutas. gastado, quien se lo han gastado, ¿vale? Y ponemos por encima, por tal de cargarnos una institución como la Casa Real, es que eso yo no lo oigo ni en las tertulias, ni en los medios de comunicación, ese nivel de eso. Que no estoy justificando lo más o menos, Bueno, yo estoy en desacuerdo con que le hayan dado ese dinero y mucho menos, pero si a mí me regalan X millones, oye, pues lo único que tendré que hacer es declarar las cosas que no hizo, ¿vale? Claro, Parece ahí ser. donde se equivoca. Ahí donde se equivoca. Como ayer, pero no tiene punto de comparación con alguien que se la lleva fresca para el bolsillo. Exactamente, y después Por se lo favor. gasta en Y esas además cosas. de una forma tan torpe. Muchas veces torticera. Y se lo gastan en esas cosas, que por cierto, ayer pusimos las declaraciones de Felipe Sicilia, que lo mismo la podemos recuperar. Espero que me den instrucciones de realización, porque claro, esto Si quieres es te lo una- leo, si te quieres te ya, leo pero el es más literal. bonito verlo. Es que verlo tiene. Es más bonito Pero verlo. eso era para consumo interno. Sí, Lo ya. que pasa es que pusieron alcachofa y se escuchó, porque eso era para consumo interno del propio PSOE. No, pero vamos, Pero- si lo está Sí. diciendo, Eso, pero yo, vamos a ver, está dando una conferencia. eso era para consumo interno. Una conferencia eso era sobre para el consumo origen, interno del PSOE. el origen de la humanidad, sus costumbres, Porque- vicios, tendencias, etcétera. Y hablaba de que, hombre, no se puede decir que la prostitución se ejerce, porque se ejercen las profesiones. Se ejercen las profesiones como, por ejemplo, la medicina, la abogacía, el periodismo, perdona. Y dice, pero es que la prostitución no se ejerce. Y dice, bueno, pero es que ejercer es precisamente hacer uso de un oficio, de una profesión, o de una habilidad. Pero eso es ejercer. yo a eso- pero perdona, y entonces lo que dice Felipe Sicilia, que estoy esperando a ver si me dicen si lo pueden recuperar y podemos verlo y oírlo, de su propia persona, porque es magnífico. Y viene a colación de todo. Y esto significa el desparpajo que tiene, porque claro, que Felipe Sicilia, que es el portavoz de la Ejecutiva Nacional Federal Congreso del Federal, Partido Socialista, Sí. de Ferraz, de la sede del Partido Socialista. Lo que pasa en el Partido Socialista tiene un portavoz. ¿Qué es este? Y es este señor. Y este señor, que el Partido Socialista aquí en Andalucía ha estado quemando el dinero de la FAFE. Que la FAFE, ¿qué significa exactamente? Nunca me acuerdo. Es la Fundación para la Andaluza, formación y el empleo. el empleo. Y el empleo. Sí, Bien. pero Bueno, que pues dentro, entonces, que de ese dinero, dentro de los ERE, textualmente dicen que la FAFE tuvo unos gastos desmesurados y reiterados en prostíbulos. ya, Pero concretamente 10.700.000 euros. Porque- O sea, casi 11 millones de euros se gastaron en cocaína y en prostíbulos. Pero yo que no sé si Y fue- este viene ahora a decirnos y a aclarar en qué consiste la prostitución en Andalucía, ¿eh? pero si me... Porque aquí ya hemos entrado en campaña. Ahora hablaremos sí. del adelanto, del anticipo de la campaña electoral, pero vamos, si- de las si me elecciones dejas en poner Andalucía. Otro apunte. Es Pero decir, podemos verlo, por cierto, para no continuar con otro.
Ah, bien. No lo pone. Bien. No, si lo dimos ayer, o sea que debe estar por ahí. No, yo lo que iba a decir es que realmente eso es para consumo interno, y yo creo que tendríamos que empezar a elevar ya el nivel de la política, porque la verdad es que no está por los suelos, está muy por debajo de los suelos. Y voy a poner otros dos ejemplos. Uno de ellos es cuando empiezan a hablar de la Gürtel, de no sé cuánto y tal. Pero bueno, ¿cómo puede decir eso si el partido que instauró la corrupción fue el PSOE? O sea, ese es el problema de tener ya años. O sea, yo recuerdo a Alonso Puerta, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, denunciar el tema de la contrata de las basuras. ¿Qué pasó? Se lo quitaron de en medio. Bueno. Y después, pues ya todo en la retahíla de Time Sport, de en la época en que se movía no salían las fotos. Guardia Civil, etcétera, la Dirección General de la Guardia Civil, el Boletín Oficial del Estado, la Cruz Roja. Claro. Es que lo tocaron todo. El partido más ladrón de España es el PSOE. Ya no sé si va a la par o supera a Convergencia y Unió al de Pujol. Termino. Y otra apunte también de antes de ayer. El diputado de Vox, José María Sánchez, llega y Pero espérate, ahora hablaremos de eso. Ahora, es que si no, nos vamos de una cosa a otra y nunca terminamos el argumento con el colofón. Y en este caso el colofón, porque estábamos hablando de los comportamientos del Partido Socialista históricos en los tiempos de Felipe González, cuando lo tocaron todo, insisto, hasta instituciones tan sensibles como la Cruz Roja también la corrompieron, también hicieron lo propio con la Dirección General de la Guardia Civil, incluso estuvo implicado en la comandancia de Almería, estuvo implicado en las acciones de aquel director general de la Guardia Civil. ¿Cómo se llamaba? Por cierto, ha muerto hace poco, por eso es que Roldán. Roldán. Bueno, en fin, vamos a escuchar de nuevo, porque creo que es impagable estas declaraciones, refiriéndose a Andalucía, al comportamiento de Andalucía y de los andaluces. Los andaluces, imagínense que necesitan una descripción. La descripción la va a dar el partido preeminente en España, un partido como el Partido Socialista Obrero Español. El presidente es del Partido Socialista, el Partido Socialista es el que gobierna España, el Partido Socialista es el que vende la imagen en el exterior, la marca España es en responsabilidad del Partido Socialista, ahora está en Marruecos, ahora estará cenando ya con Mohamed VI. Bueno, pues el Partido Socialista tiene este concepto de Andalucía y de usted, sobre todo si es macho. Porque claro, es que aquí los machos, para cerrar un trato, para festejar lo que sea, se van, según el Partido Socialista, de putas. Vamos a verlo. Y yo quiero una Andalucía, que las despedidas de soltero entre los amigotes luego no terminen yéndose de putas. Yo quiero una Andalucía en la que un trato no termine cerrándose en un puticlub. Yo quiero una Andalucía en la que no me encuentre puticlubs en nuestras carreteras. Bien. ¿Qué te pasa, Juan? No, la sorpresa es que no lo había oído, ¿no? ¿No lo habías oído? No lo había oído. Y casi prefiero no haberlo oído. Yo, de verdad, hay que subir el tono de la política. Yo estoy... No, bueno, hay que subirlo mucho. A ver, como digo esto, yo siento, de verdad, que el Partido Socialista Obrero Español, que estamos generalizando o demonizando como organización política, no tener muchos argumentos para poder defenderlo. Me gustaría, yo creo que cabe también el reconocimiento a lo mucho que ha hecho el Partido Socialista en esta democracia, en esta transición y su posterior, este recorrido de los 40 y tantos años. Entonces, sí, pero no se ahora parece permanentemente viviendo de las rentas. Pues ahí voy. Yo creo que evolucionar, crecer, avanzar, actualizarse, modernizarse, digitalizarse, llamémoslo como queramos, no necesariamente tenemos que llevarlo a estos derroteros.
esto de y tú más, o a ver, ¿quién tiene el bolígrafo más grande? Tú más no, Pues lo tienen ellos. Sí, o sea, es que aquí cogen la bandera de la democracia y la bandera de la libertad y parece que es uso exclusivo de la izquierda, del Partido Socialista. Y la progresía. Claro, y la progresía. Entonces, yo creo que eso ahonda mucho en la división, la confrontación de un país, que eso tenemos que huir de eso al máximo. Bueno. Y esa es la política que tenemos ahora, y por eso lo lamento. Y que venga de la mano, fundamentalmente, porque a mí no me preocupa tanto lo de Izquierda Unida Podemos, te lo digo como lo siento. No me preocupa porque ese ha sido su discurso de toda la vida. Pero que el Partido Socialista caiga en esto, sí lo lamento y profundamente. Bueno, lo que ha dicho Felipe Sicilia, del concepto que tiene sobre Andalucía y de los andaluces, a la hora de cerrar un trato, a la hora de un festejo, etcétera, que por cierto, aquí no incluye la igualdad de género, porque habla que cuando hay una despedida de soltero se van de putas, ¿no? Y cuando hay una despedida de soltera también se van de boys y de gigolos, ¿eh? O sea que, bueno, también hay que decirlo, ¿no? De todas maneras, pero tengo que decir una cosa, y es lo siguiente, que este señor representa al partido que acoge en su seno a un sindicato como es la UGT, y todos recordarán ustedes lo que acaba de decir hace un momento Jorge Molina, que la FAFE, esta Fundación para el Empleo, el Fomento del Empleo, etcétera, bueno, pues resulta que se gastó 10.700.000 euros en cocaína y prostitutas. Ese dinero iba, concretamente esa partida, iba dirigida a publicidad y a relaciones públicas. Cogieron eso, partida, y se la llevaron, se la metieron en la faltriquera. En la faltriquera, así como un taco, el tío del taco. Y se fueron a los puticlubs y allí se pusieron hasta arriba de cocaína y de prostitución. En fin, y ahora viene este hombre. De todas maneras, yo lo entiendo muy bien. Para publicidad nos vamos. Pero solamente eso, porque yo lo que no sabía, según nos ha dicho una ministra, que la firma, y ya con eso tenemos para la vuelta de la publicidad, que con la firma de esa carta a Marruecos habíamos dejado de tener en peligro Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía. Yo no sé, entonces es posible que, como estaba en situación de peligro Andalucía, que de alguna manera el PSOE intente hacer ese tipo de cosas. Yo también pienso que si realmente estaba en peligro en Andalucía, eso sería una declaración de guerra. Por lo tanto, tendríamos que tomar las medidas oportunas. Es decir, cuando pones a los tontos a manejar el cotarro, se puede llegar a situaciones como estas. Porque si entregamos el Sahara por el peligro de no sé qué y cambiamos nuestro posicionamiento, si mañana siguen presionando por Andalucía, pues entregamos Ceuta y Melilla. Que nos vamos a publicidad, enseguida volvemos y retomamos estos y otros argumentos, y sobre todo hablaremos también de la costa, que ha sido pues muy castigada por esto que han dado en llamar el meteo tsunami, y parece ser que se van a poner manos a la obra. Eso es lo que anuncia el gobierno. Ahora ya veremos cuándo. Dicen que van a intentar salvar la campaña del turismo de verano. ¿Pero de qué año? Porque de este parece que no. Enseguida volvemos. Hasta ahora.